Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Camilo Ortega, Nicole Hernández, Alice Urda y mi persona María Claudia Martínez. En el día de hoy estaremos hablando acerca de las dimensiones cognitivas y la dimensión comunicativa. Primeramente, hagamos un concepto de lo que es la dimensión cognitiva a nivel general, por así decirlo. Pues podríamos empezar diciendo que esta dimensión comprende la gran capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, analizar, crear y transformar la realidad, permitiendo así la construcción del conocimiento y la producción de un nuevo saber. Esto se da basado en las experiencias y vivencias, en los preconceptos, en los intereses y necesidades en la visión del mundo interior y exterior de las capacidades que pues le brinda para desarrollar unos niveles de pensamiento a lo largo de su vida. Además, les permite comprender la realidad. Ahora sí, vayamos a lo que es en sí la cognición del docente. Gunson y Newman en el 2002 utilizaron el término cognición del docente para referirse a las dimensiones cognitivas no observables de la enseñanza. O sea, lo que los docentes conocen, creen y piensan. Y esto lo hacen a través de unos agentes activos para la toma de decisiones. En esta toma de decisiones intervienen, o por decirlo así, ellos hacen uso de unas complejas redes de conocimiento, pensamientos y creencias que le permite llegar a una decisión más concreta con lo que se está dando. Las características de estas redes que se utilizan es que son orientadas a la práctica, son personalizadas y son sensibles al contexto. Esto lo que quiere decir es que dependiéndose a la situación que se esté presentando o el lugar donde se esté dando, puede que sean modificables o que sean estáticas y no cambien. Pregunta a la que responde. En esta pregunta pues encontramos las cuatro clásicas que sería sobre qué aspectos los docentes conforman su dimensión cognitiva, cómo se desarrolla la dimensión cognitiva, cómo interactúa la cognición en el proceso de aprendizaje del docente, cómo interactúa la cognición con las prácticas del aula. En las etapas de la cognición del docente, encontramos que las etapas del desarrollo pueden entenderse como una serie de estructuras cognitivas que el docente utiliza para procesar la información que proviene de sus experiencias y con las que pues elabora, construye y reconstruye el sentido de ellas. A esas etapas se llega a través de la interacción del docente con su entorno, de manera que el desarrollo no se produce por la simple exposición a los factores contextuales, sino más bien por la interacción dialéctica entre los factores como el estudiantado eh, o los padres y la construcción e interacción de la idiosincrasia que cada docente haga con ellos. Eh, pues bueno, encontramos que esto se identifica por medio de 6 etapas. La primera de ellas sería el inicio de la carrera y entrada en el mundo adulto. La segunda tenemos pues la transición de los 30 años. La tercera, el descubrimiento de la propia identidad. La cuarta, la transición de la mitad de la vida. Como quinta, estabilización después de los 40 años. Y la sexta, transición de los 50 años. En otras palabras, pues el desarrollo cognitivo, personal y moral de los docentes podría integrarse en 3 etapas íntimamente relacionadas, por decirlo así. Por lo que tenemos pues de primero pues la dimensión cognitiva. Eh, Esto se caracteriza por un pensamiento concreto, estrechamente vinculado a la acción, inseguridad,
y elevada dependencia de las opiniones de aquellos que son considerados expertos en los distintos ámbitos, puesto esto que el desarrollo personal existente es un elevado grado de aceptación y conformismo respecto a las normas vigentes en su entorno y una necesidad de verse aceptado por sus iguales. En el desarrollo moral, pues destaca una aceptación sumisa y acrítica de los valores y creencias de la mayoría. Como segundo, tenemos de que el sujeto tiene una mayor capacidad de abstracción y esto se debe a que donde el sujeto es capaz de diferenciar entre hechos y opiniones y aplicar pensamientos, el razonamiento inductivo educativo a la solución de los problemas. La dependencia abre paso a una autonomía en el desarrollo, por lo que el ámbito del desarrollo eh, moral aparece en una mayor comprensión de la complejidad de las normas y valores sociales. Como tercero, tenemos de que se desarrolla plenamente las capacidades cognitivas del sujeto y esto a que aparecen las relaciones sociales maduras y responsables, que a su vez pues se desarrollan acciones de colaboración con otras personas. Bueno, la dimensión comunicativa. Vamos a ver la dimensión comunicativa desde el docente. Bueno, este comprende la interacción entre el educando y educador a través de un diálogo bidireccional, dirigido a expresar conocimientos y ideas sobre las cosas. Bueno, en este caso la comunicación no corresponde a uno solo, en este caso sería el profesor, sino que corresponde a entre dos individuos, entre dos partes, o sea, profesor y estudiante. Bueno, para comunicar con acierto un saber hay mínimo dos personas, como lo había dicho anteriormente. La comunicación está determinada entre estas dos cosas, por la forma en que cada docente aprende, el saber que se enseña, el bagaje en cada grado de cercanía de los estudiantes con el docente y los saberes. Bueno, la acción comunicativa en general y el lenguaje en particular son el medio por el cual se expresa el conocimiento disciplinar y hace variable que éste haga parte de las estructuras más profundas del pensamiento de nuestros futuros estudiantes. Eh, pasa, Camilo. Bueno, las características. En este vamos a encontrar lo que son cinco características. La primera característica sería el tono o altura musical de nuestra voz, entre más bajo a entre más alto. Bueno, es el modo de decir las cosas. Un tono monótono y poco variado puede aburrir a los estudiantes. Para evitar que esto ocurra, se aconseja combinar frases enunciativas con exclamativas e interrogativas, ya que esto nos ayudará a ir alterando la ennotación. Jugar con las expresiones con el tono permitirá realizar aquello que más sería importante. Otra de las características más importantes sobre esta dimensión es el timbre, o sea, sería la huella digital de nuestra voz. Aunque modificar el timbre es una tarea muy difícil, es posible mejorar. El timbre de voz, ya sea grave o más suave, transmite convicción y autoridad, mientras que un timbre de voz agudo puede distraer a los oyentes. La tercera característica sería el ritmo de nuestra voz, que es el número de palabras por emisión de voz. La importancia de controlar el ritmo radica que por un lado mejora la comprensión de mensajes y por otro beneficia a nosotros los docentes por, por humedecer su sistema
fonorativo. La cuarta característica sería la velocidad de la velocidad en la que hablamos. Es recomendable que en las explicaciones se hable a una velocidad entre 150 a 180 palabras por minuto, ya que no sea muy rápido ni muy suave, ya que hay que dar tiempo a los alumnos a- para que ellos asimilen aquello que están diciendo. Y la quinta y última característica sería la clara e intangible de lo que decimos. El mensaje tiene que llegar de una forma nítida y sin dificultad a nuestros estudiantes, o sea, sin enredos ni complicaciones para que ellos se les facilite, para que se les facilite llegar al conocimiento. Bueno, tenemos las preguntas a las que responde. Una de estas sería que somos conscientes que dentro y fuera del ambiente universitario los estudiantes están constantemente enfrentados a signos, a construcciones culturales que determinan las competencias del conocimiento que se les comunica. Bueno, otra sería, otra pregunta a la que respondemos sería, ¿cómo traduzco ese saber experto a un lenguaje claro, comprensible y contextualizado a mis estudiantes? Otra de las preguntas sería, ¿creemos que los estudiantes son meros receptores del conocimiento o los entendemos como interlocutores válidos en la producción del sentido? Bueno, estas son algunas de las preguntas de las que respondemos a esto. Bueno, aquí podemos ver dos ejemplos en la cual están una maestra con sus niños explicando en un bosque qué es el árbol y lo lleva al contexto, lo lleva a la parte física. Él les muestra qué es el árbol, qué es esto y lo otro. Eso es comunicación entre docente y estudiante. Y otra sería aquí otra pequeña ilustración donde está comunicación escrita, comunicación oral. Nosotros por dentro hablamos, decimos el discurso perfectamente, pero cuando lo vamos a expresar siempre tendemos a enredarnos esto y lo otro. Bueno, ah, dale, Alex. Dimensiones de las ciencias naturales. Bueno, para comenzar tenemos que un docente de ciencias naturales debe generar espacios que motiven a los alumnos a explorar y ante situaciones interesantes despertarles de cierto modo el deseo de conocer más y de comprender cómo funciona la naturaleza. Ahora, tenemos que las ciencias naturales tienen dos dimensiones fundamentales, la de producto y la de proceso. En la de proceso tenemos principalmente que son como métodos de conocer la realidad a través de las cuales se genera el producto. Aquí participan tanto la curiosidad, el pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de evidencias y sobre todo la formulación de modelos teóricos. Y estos modelos teóricos se debaten en la comunidad. También es importante el contexto, considerar el carácter social de la ciencia y su relación con los aspectos de la cultura. Y por último, como producto tenemos que son un conjunto de conocimientos que la humanidad ha construido a lo largo de los años y que nos permiten explicar cómo funciona el mundo natural. Ahora, estos conocimientos están fuertemente organizados en marcos explicativos más amplios, ya sean teorías o leyes. Dale, Camilo. Gracias.